Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Burak Özçivit guardó silencio durante semanas, pero los apuntes privados de aquella noche finalmente salieron a la luz. Y no fue el único que lloró. La noche en cuestión no fue una más en la vida de Burak Özçivit. Todo comenzó tras un evento exclusivo celebrado en Estambul, al que asistieron personalidades de la industria y, por supuesto, su expareja, Neslihan Atagül. Lo que ocurrió después no fue registrado por las cámaras, pero sí por la memoria escrita del propio Burak. Según fuentes muy cercanas al actor, Burak escribió en su cuaderno personal esa misma madrugada unas palabras cargadas de emociones que ahora se han filtrado y han revolucionado las redes. No sé si fue el vestido azul, su sonrisa nerviosa o simplemente la forma en que me miró. Pero solo sé que algo dentro de mí se rompió. Esa noche, según testigos, Burak se mostró distante durante el evento, pero atento a cada movimiento de Neslihan. Aunque no intercambiaron palabras frente a los demás, varias personas aseguraron que ambos coincidieron en un rincón apartado del lugar, lejos de las miradas. «Estás radiante, como siempre», habría dicho él en un tono casi inaudible. A lo que ella respondió, «Y tú sigues sabiendo exactamente qué decir cuando menos lo espero». Pero el impacto emocional no terminó ahí. Tras regresar a casa, Burak, según lo escrito en su nota, no pudo contener el llanto. Pensé que había cerrado ese capítulo, pero claramente me mentí. Esa noche no fui el único que lloró, lo vi en sus ojos. Ella también lo sintió. Estas frases han causado una ola de reacciones. Los fans se han volcado en comentarios donde expresan su deseo de verlos juntos otra vez. Mientras tanto, Neslihan guarda silencio. Ni una historia, ni una declaración, solo un enigmático corazón azul publicado en sus redes el día siguiente. Los rumores se intensificaron cuando uno de los estilistas presentes confesó que Neslihan le había pedido un look que dejara sin aliento, pero que no gritara demasiado. Muchos interpretaron eso como un intento de impresionar, o al menos de enviar un mensaje silencioso a alguien muy específico. Nadie puede fingir una mirada de ese tipo, declaró una reportera que cubrió el evento. Cuando sus ojos se encontraron, hubo un segundo en que el mundo pareció detenerse. Y todos los que estuvimos allí lo sentimos. El entorno cercano de Burak afirma que él no ha vuelto a ser el mismo desde esa noche. Aunque sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales, su mirada está más perdida, más introspectiva. No se trata solo de nostalgia, sino de darse cuenta de que el corazón no olvida tan fácilmente, habría dicho a uno de sus amigos. Por otro lado, Neslihan fue vista recientemente en un café de la ciudad, hojeando un libro de poemas. Uno de los testigos la escuchó murmurar, «Hay noches que no se superan, solo se aprenden a callar». Y como si el universo jugara con los sentimientos de ambos, a los pocos días, coincidieron nuevamente. Esta vez no fue un evento público, sino un encuentro inesperado en la librería de un viejo barrio que ambos solían frecuentar durante sus días de grabación. Ninguno lo planeó, pero ahí estaban, parados frente a la misma estantería, tocando el mismo libro al mismo tiempo. «¿Sigues viniendo aquí?», preguntó ella con una sonrisa nostálgica. «Siempre que quiero encontrar algo que no sé que necesito», respondió él sin apartar la mirada. No hubo más palabras durante ese instante, solo un silencio cargado de historia. Según una clienta que presenció la escena, ambos hojeaban el libro sin decir nada, pero con una cercanía que gritaba todo lo que callaban. Horas más tarde, Burak volvió a escribir en su cuaderno, según confirmó una fuente muy cercana. Esta vez, las palabras eran aún más directas. No sé si fue coincidencia o destino. Pero verla ahí, en ese rincón donde tantas veces hablamos de sueños, fue como abrir una herida que nunca cicatrizó del todo. Quise hablar, quise decirle que aún recuerdo el olor de su cabello cuando me abrazaba, pero no pude.
no tenía derecho. Mientras tanto, las redes sociales ardían. Fans rescataban fotos antiguas, frases compartidas en entrevistas pasadas y hasta un video donde Burak, en una promoción de hace años, decía, hay miradas que uno recuerda más que besos. El video se volvió tendencia en pocas horas, acompañado por miles de mensajes del tipo, vuelvan, aún hay amor, o algunas historias merecen una segunda parte. Neslihan, en una extraña sincronía, subió una foto en blanco y negro con la frase, algunos silencios hablan más que cualquier grito. La publicación fue interpretada como una clara alusión a los recientes encuentros. Un periodista cercano a la actriz reveló que, en una cena privada con amigos, Neslihan habría dicho, no se puede amar igual después de alguien que te enseñó lo que es el amor verdadero. Esta frase, aunque no confirmada oficialmente, ya circula como otra pieza del rompecabezas emocional entre ambos. Y hay más. Un detalle que no pasó desapercibido para los fans más observadores, el anillo que Neslihan llevaba aquella noche del evento en Estambul, era el mismo que usó en el último proyecto televisivo junto a Burak. ¿Coincidencia? ¿Mensaje cifrado? Nadie lo sabe con certeza, pero las especulaciones no cesan. Por su parte, el actor fue visto días después en el set de su nueva serie, y aunque intentó mantener la compostura, varios compañeros señalaron que parecía distraído. Como si estuviera con el cuerpo presente pero la mente en otro lado. Uno de los técnicos comentó, durante el rodaje, se quedó mirando una escena de amor más de lo necesario. Cuando cortaron, simplemente se quedó en silencio. Luego, susurró algo como, a veces la ficción es menos dolorosa que la realidad. En un mundo donde las imágenes lo dicen todo, una fotografía tomada por un fan nos muestra a ambos entrando, por separado, a un restaurante del Bósforo. Aunque no hay confirmación de si cenaron juntos, muchos aseguran que el dueño del lugar cerró una de las salas privadas para dos invitados especiales. Y mientras la historia sigue desarrollándose como si fuera escrita por el más romántico de los guionistas, los seguidores no pueden evitar preguntarse, ¿estamos ante el prólogo de una reconciliación? Lo cierto es que, más allá de lo que digan sus representantes o lo que callen sus redes, hay verdades que se escapan en una mirada, en una frase no dicha o en una lágrima que cae cuando nadie mira. Y parece que, entre Burak y Neslihan, aún quedan muchas páginas por escribir. Seguiremos atentos. Porque cuando dos almas se reconocen, ni el tiempo, ni el silencio, ni las cámaras pueden evitar que, tarde o temprano, vuelvan a encontrarse. Formun Ustu. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like si disfrutaste del video. Hasta la próxima, queridos seguidores.